Hola, soy el Padre Perdomo. Qué bueno que meditemos el Evangelio para la semana, iniciando hoy lunes esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que le ayudaba. Se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Amadas familias, amadas parejas, qué bueno que meditemos este pasaje que tiene como título hoy: Jesús libera, salva y alegra a la familia. Jesús libera, salva y alegra a la familia. Qué bueno, qué buena noticia para cada uno de nosotros. Vamos a mirar el primer punto. Jesús llega a Nazaret, su pueblo, donde nació, donde se crió. Miramos nosotros. En segundo momento, va a la sinagoga, al templo de los judíos, a proclamar la palabra del Señor. Miramos nosotros allí especialmente le entregan el rollo del profeta Isaías y comienza a decir: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha consagrado, me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Entonces dice, la misión de Él, ¿cuál es? Para todo el mundo, especialmente para la familia. Ha venido el Señor a liberarnos. ¿Cuántas esclavitudes tenemos nosotros? Papá, ¿cuántas esclavitudes tiene como papá, como esposo? Mamá, ¿cuántas esclavitudes tienes? Hijos, ¿cuántas esclavitudes tenemos? Cada uno de nosotros. No solamente es preso el que está en la cárcel, no solamente es preso el que tiene un vicio, también somos presos de muchas cosas. Y nos dice que también nos salva de tantas cosas, especialmente. Nos habla especialmente de ser ciegos y nos dice también al final que nos da
un momento de gracia, nos da un tiempo de gracia. Pero esa felicidad, esa gracia, esa alegría que hablamos, depende de cada uno de nosotros en cuanto abramos el corazón. Miramos nosotros especialmente, en tercer momento, él puso a decirles, se colocó a decirles, hoy se cumple esta palabra. ¿Se acuerdan? Muchas veces nosotros escuchamos al sacerdote, escuchamos una lectura o hacemos esta lectura y decimos, oh Dios, esta lectura me responde a mi enfermedad, responde a mi problema, responde a este momento de felicidad, a mis proyectos. Y es cuando decimos nosotros, igual que Jesús ahora, hoy se cumple esta palabra. Cuando la predicación del sacerdote nos llega al corazón es porque se está cumpliendo esa palabra. Cuando leemos la palabra de Dios y llega al corazón, se está cumpliendo esa palabra. Cuarto momento, comienza la gente a criticar. Este no es el hijo de José. Mientras que muchos lo admiran y lo alaban por lo que está diciendo, siempre existe la envidia. Siempre la gente señala, condena, busca cualquier defecto para no volver válido lo que está diciendo o lo que está haciendo. Pero es el corazón envidioso, ¿cierto? Que la envidia, lógicamente, tiene que ver con el demonio. Y Jesús dice, sin duda me dirán ustedes, médico, cúrate a ti mismo, ese refrán. Y especialmente, haga las cosas que has hecho en todos los lugares, hágalo aquí en este momento. En quinto lugar, dice Jesús, les aseguro, es consciente de lo que pasa, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Y por qué no es bien recibido? Volvemos al tema de la envidia. Y comienza a hablar de lo que ha pasado en la Biblia, a coger dos ejemplos directos y contundentes. El primero, en el sexto lugar, dice, había muchas viudas en la época del profeta Elías. Sin embargo, solamente el Señor mandó a una sola viuda, ¿cierto? Cuando estuvo 3 años y 6 meses, no hubo lluvia y hubo gran hambre. Y mandó solamente a salvar a una viuda, a la viuda de Serepta. Dios escogió solamente esta viuda, de un corazón grande, porque el profeta estaba muriendo de hambre y dijo, regáleme, no tengo sino para mí, mi hijo, y moriremos. Dame que el Señor te va a dar. Te va a devolver el ciento por... Inmediatamente le dio y se le llenó la alcuza y se llenó de harina y de aceite y no murió. Solamente una viuda. Pero ese gran milagro, todo mundo lo vio, ¿no? Y comienza con un segundo ejemplo. Dice, en la época de Eliseo habían muchos leprosos. Y Dios solamente mandó a Eliseo el profeta a un leproso, a Naamán el sirio, que no quería ir a hacer lo que el profeta le dijo. Vaya, báñese 3 veces al Jordán. Él dijo, no. Me hubiera tocado, me hubiera hecho oración. Dios utiliza muchos medios para sanarnos y salvarnos. En séptimo lugar, dice, al oír esto, toda la sinagoga se puso furiosa porque se dio cuenta que no iba a hacer milagros. Él no había ido a hacer espectáculos, había ido a anunciar la palabra de Dios, había ido a comunicarles que Él era el Salvador del mundo. Y solamente Él podía hacer milagros a aquellos que abrían el corazón a Él y creían en Él. Eso es importante en la familia. Y miramos nosotros especialmente en octavo, el mismo séptimo, el pueblo se puso furioso, lo llevó al lugar más alto de un barranco del pueblo para tumbarlo y matarlo. Pero Jesús, en octavo momento, ¿qué hizo? El discernimiento, se escabulló, se fue. Fue ágil en ese momento discernir para irse porque no era el momento de morir. ¿Cuántas veces evitamos momentos trágicos o que termina un momento difícil en nuestra vida si tomamos buenas decisiones? A veces vivimos de impulsos. Si Jesús se hubiera quedado peleando por ahí, te aseguro que no hubiera muerto en una cruz, sino que hubiera muerto ahí, que lo hubieran aventado, y no era el momento de Dios. Nuestra muerte no se adelanta ni un segundo ni se atrasa. Tenemos que siempre discernir y lo escuchábamos especialmente el sábado en la fiesta del martirio de Juan el Bautista. Cómo Herodes mandó a matar a Juan por no discernir, a pesar de que él lo admiraba. Entonces nos invita hoy el Señor a no decepcionarnos, a saber que Él camina con nosotros y Él nos viene a dar especialmente la libertad,
a cada uno de los miembros de la familia. Nos viene a salvar. Tenemos que pensar de qué necesitamos que el Señor nos salve. Y nos viene a dar la alegría. Algunas veces vivimos en tristeza, pero hay muchos motivos de alegría. Se murió un hijo y a veces la mamá y el papá se quedan en una tristeza profunda y están afectando al otro hijo. El otro hijo también es tu hijo. Tu hijo que ha muerto, tu esposo que ha muerto, ha cumplido la misión en este mundo. Pero las demás personas te necesitan a ti. Cuidado. A veces nos dejamos por un hecho llegar a una profunda tristeza, hasta depresión, hasta falta de sentido a la vida. Porque somos egoístas, porque nos nublamos, porque nos volvimos ciegos, como dice la palabra de Dios. Pero también hay muchas personas que nos necesitan y nuestra misión no ha terminado. Recuerde que lo más importante en nuestra vida es dos cosas. Primero, Dios y segundo, la familia. Dios Todopoderoso bendice a las familias que están escuchando este evangelio. Regale la sabiduría, Señor. Libéralos de cualquier influencia del mal, de cualquier vicio, de cualquier situación. Sálvalos de cualquier situación que están viviendo en su vida. Y especialmente regale la alegría. Que ellos busquen tantos motivos en su vida, en su familia, de alegría. Llénalos de felicidad, Señor. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden, comentan el Evangelio. Suscríbete en el Evangelio, dale a la campanita, compártalo, dale like, que es muy importante. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Oro por las familias, por todos los que están escuchando y compartiendo este evangelio. La oración nos ayuda muchísimo. Es el combustible para el cristiano. Y recordemos que la mejor oración es la Eucaristía. Virtualmente en este momento y cuando podamos ir al templo y cuando abramos nuestros templos, recordemos que debemos de ir al templo los que podemos. Los demás debemos de quedar en casa porque tenemos que proteger a todos. Feliz día para todos. Son para vivir mejor, para convivir. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Y todavía no dejamos el pecado. Y todavía no nos convertimos. Ese es el reclamo de Jesús hoy. Somos desobedientes y tome y lleve, ¿no? Lo hemos aprendido desde Adán y Eva. O sea, el problema del mundo es desobediencia, ¿no? Si fuéramos obedientes todos, sería un paraíso.